Mi suegra, una mujer poderosa y cruel, no dudó en contratar a un sicario para que me matara y así su hijo tuviera una razón legítima para divorciarse de mí. Pero ella no contaba con que yo usaría su propio plan en su contra, fingiendo mi muerte para luego encerrarla con el mismo carnicero psicópata que había contratado. Y cuando mi pusilánime marido abrió aquella fatídica puerta, la espantosa escena que encontró dentro le hizo palidecer y caer de rodillas. ¿Cómo se desarrolló esta amarga venganza con todo detalle? Les invito a escucharlo a continuación. Aún recuerdo aquella noche fatídica como si fuera ayer. Una tormenta de finales de otoño en Madrid descargaba con furia, golpeando los ventanales del lujoso chalet y creando sonidos lúgubres y atronadores, como si llorara por mi destino. Dentro, el ambiente era aún más frío y sofocante que la lluvia de fuera. Yo permanecía de pie, con las manos aferradas a mi delantal blanco, la cabeza gacha, sin atreverme a mirar a nadie. Frente a mí, la opípara cena, con platos carísimos que había pasado toda la tarde preparando, todavía humeaba, pero nadie había tocado los cubiertos. Alrededor de la reluciente mesa de caoba, se sentaban rostros desconocidos pero influyentes. Eran socios de negocios importantes de mi marido, Alejandro, y quien presidía la mesa no era él. No, no era mi marido, sino mi suegra, doña Sofía. Su rostro estaba meticulosamente maquillado, su cabello recogido en un elegante moño, pero sus ojos, afilados como cuchillos, me miraban fijamente, cargados de un desprecio y una ira que no se molestaba en ocultar. El aterrador silencio fue roto por un agudo estruendo. Doña Sofía había arrojado con fuerza su copa de cristal de Bohemia contra el suelo. El vino tinto salpicó por todas partes, tiñendo de un color sangre la costosa alfombra persa de miles de euros y también tiñendo de rojo mi última gota de paciencia. Se levantó de un salto, su dedo enjollado con diamantes apuntando directamente a mi rostro, su voz un siseo agudo, como metal arañando un cristal. Isabela, mírate. ¿Acaso sabes lo importante que es la cena de hoy? ¿Sabes quiénes son estos señores? ¿Y te atreves a recibir a los invitados con esas pintas de pueblerina? El vestido que llevas no vale ni para trapo en esta casa. ¿Quieres avergonzarnos? ¿Arruinar la carrera de mi hijo, verdad? Me quedé helada, y bajé la vista hacia el sencillo vestido de oficina de color azul pálido que llevaba puesto. Era el vestido más bonito y decente que tenía. Pensé que era lo suficientemente formal para presentarme ante los socios de mi marido, pero a los ojos de doña Sofía era una humillación. Tartamudeé, con la voz temblorosa. Lo siento, suegra, yo no sabía. ¿No sabías? Doña Sofía soltó una risa burlona, una risa tan fría que helaba la sangre. Una paleta como tú, ¿qué vas a saber? Solo sirves para estar metida en la cocina preparando tus guisos de pueblo. Se lo he dicho a Alejandro 1000 veces. Casarse contigo solo le ha servido de lastre. Miren, señores, miren, esa es mi nuera. ¿Creen que está a la altura de mi hijo? Todas las miradas en la sala se clavaron en mí. Había curiosidad, compasión y también miradas de burla. Sentí que la cara me ardía y los oídos me zumbaban. Era como una criminal siendo juzgada en público. Miré de reojo a mi marido. Alejandro, allí sentado, con el rostro pálido, la cabeza gacha, apretando los puños bajo la mesa. No se atrevía a mirarme, ni tampoco a su madre. Solo musitó apenas una frase débil. «Mamá, por favor, hay invitados». «¿Y qué si hay invitados?» Doña Sofía se volvió para gritarle a su hijo. «Precisamente porque hay invitados tengo que decirlo, para que todo el mundo vea la estúpida elección que hiciste. Mira a tu mujer y luego mírate a ti. Un joven director con un futuro prometedor que se casa con una huérfana, sin familia, sin estudios, incapaz de ayudar en tu carrera, solo una mantenida. ¡Qué vergüenza para esta familia!». Sus palabras eran como puñales que se clavaban directamente en mi corazón. Me mordí el labio con tanta fuerza que sangró para no echarme a llorar. El dolor físico no era nada comparado con la herida en mi alma. ¿Que no tenía estudios? Me gradué con matrícula de honor en una prestigiosa universidad. ¿Que no ayudaba en la carrera de Alejandro? Todo el plan de negocio que ayudó a su empresa a superar la crisis, las ideas de marketing innovadoras que le permitieron firmar grandes contratos, todo había sido ideado por mí, trasnochando sin fin, pero nunca me atribuí el mérito. Me limité a permanecer en la sombra, feliz con el éxito de mi marido. Ingenuamente, pensé que mientras él triunfara y la familia fuera feliz, mi sacrificio valdría la pena. Pero me equivocaba. A los ojos de mi suegra siempre sería una simple pueblerina, y mi marido, el hombre al que amaba y por el que me desvivía, ahora permanecía en silencio como un cobarde, permitiendo que su mujer fuera humillada. El ambiente de la cena se había arruinado por completo. Los invitados, incómodos, se levantaron buscando excusas para despedirse, y se marcharon uno tras otro. El enorme salón quedó ocupado solo por nosotros tres, y un silencio tan pesado como una losa de piedra.
Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, Alejandro se atrevió por fin a levantar la cabeza. No me miró a mí, sino a su madre, con un tono de reproche pero también de miedo. «Mamá, ¿por qué has hecho eso? Eran socios muy importantes. Después de esto, ¿cómo voy a poder mirarles a la cara?» Doña Sofía, lejos de arrepentirse, le espetó. ¿Mirarles a la cara? ¿Aún tienes cara? Ha sido tu mujer la que te ha puesto en ridículo. ¿Viste la actitud del señor Morales al irse? ¿Sabes con qué ojos miraba a tu mujer? Con desprecio. ¿Qué pensará de un director que ni siquiera sabe educar a su propia esposa? ¿Crees que se atreverá a invertir su capital en alguien que demuestra tan poco juicio? Alejandro se quedó sin palabras. Se volvió hacia mí. En su mirada no había defensa, solo ira y culpa. Isabela, ¿lo ves? Todo es por tu culpa. Te dije que te prepararas bien. ¿Cómo has podido vestirte así? Me quedé petrificada. Así que, para él, la culpa no era de su madre, quien había provocado todo, sino mía, de mi vestido. Me eché a reír, una risa amarga y llena de lágrimas. ¿Y qué pasa con mi forma de vestir? ¿Qué he hecho mal? ¿Solo he sido yo misma? ¿O es que preferirías que me vistiera con ropa cara de marca y me maquillara hasta parecer una de esas mujeres artificiales que ves por ahí? ¿Encima te atreves a replicar? Alejandro, furioso, me señaló con el dedo. Mírate bien. ¿No ves que entre tú y mi madre hay un abismo? No mereces ser la esposa en esta casa. Basta ya. La voz de doña Sofía interrumpió a Alejandro. Se acercó a mí, se inclinó y me susurró al oído con una voz gélida que solo yo pude oír. Escúchame bien. Te doy 3 días. Escribe la solicitud de divorcio y lárgate de esta casa. Si no, no me culpes por ser cruel. Dicho esto, se dio la vuelta y subió las escaleras con el aire de una vencedora. Dejándonos a Alejandro y a mí allí, Alejandro me miró un momento. En sus ojos había algo parecido a la culpa, pero fue rápidamente extinguido por su cobardía. Suspiró y también se fue en silencio a su despacho, cerrando la puerta de un portazo, como si quisiera huir de todo. Me quedé sola en medio del frío salón, entre la cena ya fría y los pedazos de la copa de cristal, tan rotos como mi corazón en ese momento. Esa noche no pude dormir. Me acurruqué en el sofá del salón, abrazando mis rodillas, mientras las lágrimas caían en silencio. No podía creer que el matrimonio que había luchado por construir durante 3 años pudiera terminar de una manera tan cruel. Amaba a Alejandro, lo amaba muchísimo, pero ¿era ese amor suficiente para retener a un hombre que ya no quería estar a mi lado? ¿Un hombre que siempre ponía a su madre por encima de su esposa? Hacia las 2 de la madrugada, mientras estaba perdida en mis pensamientos, oí cómo la puerta del cuarto de mi suegra se abría sigilosamente. Me sobresalté, me sequé rápidamente las lágrimas y aguzé el oído. Escuché sus pasos ligeros bajando las escaleras y deteniéndose en el salón. Probablemente pensaba que yo estaba durmiendo en mi habitación. Entreabrí los ojos por la rendija del sofá y vi a doña Sofía de pie junto a la ventana, marcando un número desconocido en su teléfono. Se llevó el teléfono a la oreja. Su voz era un susurro, pero en la quietud de la noche pude escuchar cada palabra con una claridad aterradora. «Aló, ¿eres Ricardo? Soy Sofía. El trabajo que te encargué la otra vez. Prepárate para llevarlo a cabo. Sigue el plan al pie de la letra, simula un accidente de coche, recuerda que parezca real y, lo más importante, limpia todo bien, que no quede ni rastro. El precio no es un problema». Mi corazón pareció detenerse. Accidente, limpiar todo bien, sin rastro. Esas palabras eran como agujas afiladas clavándose en mi cerebro. Ella no solo quería que me divorciara, quería que desapareciera de este mundo para siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Empecé a temblar, no de frío, sino de puro terror. La mujer a la que había llamado suegra durante 3 años era la misma que estaba conspirando para matarme. La llamada de medianoche de doña Sofía fue como una sentencia de muerte suspendida sobre mi cabeza. 3 días. Solo tenía 3 días para decidir mi destino. Pero, en realidad, ¿qué opción tenía? Ella no me daba a elegir, solo me estaba dando una orden. Este lujoso chalet, que una vez ingenuamente llamé hogar, se había convertido en una prisión invisible, y la carcelera no era otra que mi suegra. Arrastré mis pesados pies hacia la habitación, mi cuerpo exhausto, pero mi mente tensa como la cuerda de un violín. No me atrevía a llorar, no me atrevía a mostrar debilidad. Sabía que en esta casa todas mis emociones estaban bajo vigilancia. Cualquier lágrima sería vista como una débil resistencia y solo serviría para satisfacer a doña Sofía. Cerré la puerta de la habitación, eché el cerrojo, apoyé la espalda en la fría madera y me deslicé lentamente hasta el suelo. Solo en este pequeño espacio privado me permití que el miedo y la desesperación me envolvieran.
Matarme. Esas dos palabras resonaban en mi cabeza, frías y crueles. ¿Qué había hecho mal? Había intentado ser una buena esposa, una buena nuera. Renuncié a mi carrera, a mis amistades, a mi propia identidad para dedicarme en cuerpo y alma a esta familia. ¿Y qué recibía a cambio? La traición de mi marido, la humillación de mi suegra, y ahora, un despiadado complot para asesinarme. Miré alrededor de la lujosa habitación, que una vez fue nuestro nido de amor. Cada objeto había sido elegido por mí, desde las cortinas de color crema hasta la suave alfombra de lana y las fotos de nuestra boda colgadas con orgullo en la pared. En las fotos, sonreíamos felices. Alejandro me abrazaba con fuerza, su mirada llena de ternura. Esa sonrisa, esa mirada, ¿eran todo una farsa? ¿O es que su amor por mí realmente había muerto, enterrado bajo la ambición y la cobardía? Recordé los primeros días de nuestro matrimonio. Alejandro también había sido un buen marido. Solía volver pronto a casa, me ayudaba a cocinar, los fines de semana íbamos al cine, a pasear. Decía que amaba mi sencillez, mi alma pura. Decía que era afortunado por haberse casado conmigo. ¿Acaso esas dulces palabras, esos gestos de cariño, no eran más que una obra de teatro elaborada para engañarme? Pero a medida que su empresa crecía, que lo ascendían, que recibía elogios, él cambió. Volvía a casa más tarde. Las cenas de negocios se multiplicaban. Empezó a criticarme por ser pueblerina, por no saber vestir, por no ayudarle en sus relaciones sociales. Y su madre, doña Sofía, como un catalizador tóxico, no dejaba de echar leña al fuego. Siempre encontraba la manera de separarnos. Criticaba cada plato que cocinaba, examinaba cada prenda que vestía. Inculcó en la mente de Alejandro la idea venenosa de que yo era una carga, un obstáculo en su camino al éxito. Hijo, tienes que entender que un hombre que quiere llegar lejos necesita una esposa que sea un apoyo sólido, que sepa manejarse en sociedad, que tenga una buena familia que le sirva de respaldo. Tu mujer es buena, pero su bondad no te sirve de nada. Ella está hecha para una vida tranquila en el campo. Escuché innumerables veces palabras como esas de doña Sofía. Al principio, Alejandro me defendía. Decía que no hablara así, que me amaba por ser quien era. Pero la gota horada la piedra, y las palabras de su madre se fueron infiltrando en su mente como un veneno lento. Empezó a creer que su madre tenía razón. Comenzó a mirarme con otros ojos, con una mirada de hastío y cansancio. Y el punto culminante fue esta noche, cuando la obra llegó a su fin. Ya no me necesitaban. Querían desecharme como un objeto viejo y sin valor, pero un simple divorcio no era suficiente. Temían que yo me aferrara, que afectara a la reputación de Alejandro, así que eligieron la forma más cruel, enviarme a la tumba. Me senté allí, en la oscuridad, sintiéndome completamente sola e indefensa. ¿Qué podía hacer? ¿Denunciar a la policía? No tenía pruebas. ¿Alguien creería mi palabra? ¿O pensarían que estaba loca? ¿Que intentaba calumniar a mi suegra para salvar mi matrimonio? En esta sociedad, los que tienen dinero y poder siempre tienen la razón en sus manos. Y yo, una chica sin familia ni dinero, era solo un grano de arena, débil e insignificante. Divagué en mis pensamientos hasta casi el amanecer. Me quedé dormida en el frío suelo, en un sueño intermitente lleno de pesadillas. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano y preparé el desayuno para Alejandro. Salió de su despacho, con el rostro demacrado por la falta de sueño, los ojos hundidos. Me miró, con una mirada algo esquiva. Quizás todavía se sentía culpable por lo de anoche, pero esa culpa era demasiado pequeña comparada con su cobardía. ¿Estás bien?, preguntó vacilante. Puse el plato de huevos fritos sobre la mesa, levanté la vista y le dediqué una sonrisa forzada. Estoy bien. Supongo que ayer estaba demasiado cansada y por eso puse el ambiente tenso. Lo siento. Alejandro suspiró aliviado. Siempre era así, siempre queriendo evitar los problemas. Mi disculpa le había dado la excusa perfecta para no tener que enfrentarse a la verdad. Bueno, me alegro de que estés bien, dijo, y se sentó a desayunar a toda prisa. Hoy tengo una reunión importante. Probablemente volveré tarde. Lo observé en silencio, con una amargura creciente en mi interior. Él seguía con su vida, persiguiendo su carrera, sin saber que su propia madre estaba planeando asesinar a su esposa. O quizás lo sabía, pero había elegido ignorarlo. Ese pensamiento me hizo estremecer. Durante todo el día doña Sofía no apareció. Se encerró en su habitación, quizás para evitarme, o quizás para seguir perfeccionando su malvado plan. Me quedé sola en casa, pero sentía como si miles de ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Intenté limpiar la casa, regar las plantas, hacer cualquier cosa para mantener mi mente ocupada.
pero el miedo seguía siendo una nube negra que cubría mis pensamientos. Por la tarde, mientras limpiaba el salón, oí sonar el teléfono en la habitación de doña Sofía. Normalmente no le habría prestado atención, pero hoy, un mal presentimiento me impulsó. Subí las escaleras de puntillas y pegué la oreja a la puerta de su habitación. La voz de doña Sofía llegaba débil, pero lo suficientemente clara para que yo la escuchara. «¿Qué tal, Ricardo? ¿Está todo preparado? Bien. Recuerda, mañana a las 9 de la mañana, la chica irá al mercado de la calle X. Simplemente conduce el camión de forma temeraria y choca directamente contra ella. Recuerda chocar por detrás para que parezca un accidente de tráfico normal. Cuando termines el trabajo, recibirás el dinero en la cuenta de siempre». Me quedé paralizada. Así que mañana. Mañana era mi día del juicio final. El matadero estaba listo y yo era la oveja que temblaba esperando ser sacrificada. Su plan era tan detallado, tan cruel. Conocía incluso mi rutina diaria de ir al mercado. No me dejaba ninguna escapatoria. Pero había algo con lo que no había contado. Esta oveja, por muy débil que fuera, no se resignaría a morir. Cuando se ve acorralada, también sabe defenderse. Una idea loca, pero la única posible, brilló en mi mente. ¿Ella quería que muriera? De acuerdo. Moriría para que ella lo viera. Pero mi muerte sería el principio de su caída. ¿Y el carnicero que contrató? ¿Era realmente un asesino a sangre fría? ¿O se escondía algún secreto tras esa fachada? El nombre Ricardo y la imagen del camión daban vueltas en mi cabeza como una pesadilla. Esa noche apenas pegué ojo. Cada pequeño ruido en la casa, el silbido del viento por las rendijas, el roce de una rama en el tejado, me hacía sobresaltar. Me sentía como una presa acechada por un depredador que se escondía en la oscuridad, esperando el momento de saltar. Tenía que salvarme. No podía sentarme aquí a esperar la muerte. ¿Pero qué podía hacer? ¿Huir? ¿A dónde podría ir? Doña Sofía era una mujer con dinero y contactos. Aunque huyera al fin del mundo, me encontraría, y entonces mi muerte sería probablemente aún más horrible. Denunciar a la policía, como ya había pensado, no serviría de nada sin pruebas. Todo eran palabras vacías. No me creerían. Me levanté de un salto y empecé a caminar de un lado a otro de la habitación como una fiera enjaulada. Mi mente daba vueltas, buscando una salida, y entonces, en la más profunda desesperación, una imagen borrosa del pasado apareció de repente. Era la imagen de un niño delgado y moreno, de unos 10 años, acurrucado en un rincón del patio de mi casa en el pueblo. Su ropa estaba rota, su cara sucia y sus grandes ojos redondos, enrojecidos de tanto llorar. Fue una tarde fría de invierno. Aquel niño se había desmayado frente a nuestra puerta por el hambre y el frío. Mis padres, unos campesinos bondadosos, lo metieron en casa, le dieron de comer y ropa de abrigo. Aquel niño se llamaba Ricardo. Era huérfano de padre y madre, y vivía en la calle. Después de aquel día, mis padres lo acogieron como a un hijo adoptivo. Vivió con nuestra familia casi 2 años, ayudando a mis padres en las tareas del campo. Era muy bueno, muy trabajador y me quería especialmente. Siempre me llamaba hermana Isabela y me seguía a todas partes para protegerme. Pero un día, desapareció de repente, sin despedirse. Mis padres lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Todo el mundo pensó que se había ido con malas compañías o que había encontrado un lugar mejor para vivir. Aquel recuerdo se había desvanecido con los años, pero el nombre de Ricardo seguía grabado en mi mente. ¿Sería posible? ¿Sería posible que el sicario contratado por doña Sofía fuera el mismo Ricardo de mi infancia? Una coincidencia increíble. Pero en esta situación, era mi única esperanza. Si realmente era él, ¿se acordaría de mí? ¿Sería suficiente el favor que le hicimos para que se detuviera? ¿O es que más de 10 años en la calle lo habían convertido en otra persona? Un asesino a sangre fría dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. No lo sabía, pero tenía que intentarlo. No me quedaba otra opción. A la mañana siguiente, actué con total normalidad. Me levanté temprano, preparé el desayuno y cogí la cesta para ir al mercado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que cada paso que diera fuera de esa puerta me acercaba más a la muerte, pero no podía retroceder. Caminé deliberadamente despacio, observando a mi alrededor. La calle X por la mañana estaba bastante concurrida, llena de compradores y vendedores. Entré en la zona de las verduras, fingiendo elegir algo, pero mis ojos no dejaban de buscar un camión, un rostro familiar, y entonces lo vi. Un viejo camión, con la carrocería cubierta de barro, aparcado al final de la calle, mezclado entre las furgonetas de reparto. Al volante había un hombre. Llevaba una gorra calada que le tapaba casi toda la cara y fumaba un cigarrillo. Me estaba mirando, con una mirada fría e inexpresiva. Mi corazón pareció detenerse. Aunque no podía verle bien la cara, tuve la fuerte sensación de que era él.
Ricardo. Intenté mantener la calma, adentrándome más en el mercado, mezclándome con la multitud. Tenía que encontrar la manera de acercarme a él, de hablarle antes de que actuara. ¿Pero cómo? Si me acercaba, podría actuar de inmediato. Di una vuelta por el mercado, con la mente trabajando a toda velocidad. Y entonces se me ocurrió una idea. Fui a un puesto de fruta y compré una bolsa grande de naranjas. Luego me dirigí hacia el camión, pero no de frente, sino rodeándolo por detrás. Caminé a propósito pegada al bordillo, donde había un charco de agua sucia. Al pasar junto a la parte trasera del camión, fingí resbalar y caí estrepitosamente al suelo. La bolsa de naranjas se me cayó de las manos, y las frutas rodaron por todas partes. ¡Ay! Grité de dolor. La caída fue bastante fuerte y me raspé el codo, que empezó a sangrar, pero no me importó. Había logrado mi objetivo. Mi grito había atraído la atención de la gente y también la del hombre del camión. Abrió la puerta y bajó. Se acercó. Era alto y corpulento. Seguía llevando la gorra, pero al acercarse pude ver mejor su rostro. Un rostro anguloso, curtido por el sol y el viento, con una larga cicatriz en la mejilla izquierda. Sus ojos me miraban aún con frialdad, pero por un instante vi en ellos un destello de sorpresa, de confusión. ¿Está bien?, preguntó, con voz grave y ronca. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. No respondí a su pregunta. Lo llamé por su nombre, un nombre que no había pronunciado en más de 10 años. «Ricardo, ¿eres tú?» El hombre se quedó paralizado. Su cuerpo robusto se detuvo en seco. El cigarrillo se le cayó de los labios. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una incredulidad asombrosa. Me miró fijamente, como si intentara reconocer a la niña de antaño en la mujer que tenía delante. Supe que había acertado. Era el Ricardo que estaba buscando. Pero su siguiente reacción lo decidiría todo. Me reconocería y se detendría, o lo negaría todo y continuaría con el plan de doña Sofía. Mi mundo entero se detuvo en ese instante, esperando su respuesta. ¿Sería suficiente el frágil vínculo del pasado para contrarrestar el poder cruel del dinero? El tiempo pareció alargarse indefinidamente. Yo seguía en el suelo, mirando al hombre que permanecía petrificado frente a mí. El espacio a nuestro alrededor pareció sumirse en el silencio. El bullicio del mercado, las voces de los vendedores, todo se desvaneció, dejándonos solo a él y a mí, cara a cara, en la frontera entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente. Algunos transeúntes amables se detuvieron con la intención de ayudarme a levantar, pero la mirada gélida de Ricardo los hizo vacilar y marcharse en silencio. Su rostro curtido se contrajo ligeramente. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no lograba articular palabra. La sorpresa en sus ojos fue reemplazada gradualmente por una expresión compleja e indescriptible, mezcla de duda, confusión y algo parecido al dolor. Retrocedió un paso y apartó la cara, como queriendo evitar mi mirada. «Se ha equivocado de persona», dijo con voz ronca, y se giró para volver al camión. «No», grité, con la voz quebrada por la desesperación. No podía dejar que se fuera. Si se marchaba ahora, todas mis esperanzas se desvanecerían. Apreté los dientes y me levanté apoyándome en las manos, a pesar del dolor punzante en el tobillo por la caída. Me aferré a su brazo, un brazo tan duro como el acero. «No me equivoco, soy Isabela. Soy tu hermana Isabela. ¿No te acuerdas? Aquel invierno, si no hubiera sido por mis padres, te habrías muerto de frío en la calle. ¿Has olvidado las comidas? ¿La ropa que mi madre te dio?» Cada palabra que pronunciaba era como una aguja que pinchaba sus recuerdos dormidos. Sentí como sus hombros temblaban. No se volvió, pero tampoco apartó mi mano. Supe que estaba dudando. «Ricardo», continué, con la voz más suave, casi ahogada por la emoción. «¿Dónde has estado todos estos años? Mis padres y yo te buscamos por todas partes. Estábamos muy preocupados por ti. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué haces este trabajo? ¿Cuánto te ha pagado esa mujer para que me mates?» Mi última pregunta fue como un martillazo que rompió su silencio. Se sobresaltó y se giró bruscamente. Esta vez no me evitó. Me miró directamente a los ojos. En su profunda mirada oscura, ya no vi la frialdad de un asesino, sino la agonía, el tormento de un hombre atrapado. ¿Tú lo sabes todo?», tartamudeó. Asentí, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Lo he oído todo. Quiere que muera para que su hijo pueda divorciarse. Ricardo, ¿por qué tú? ¿Cómo puedes ser tan cruel con la persona que una vez te ayudó?» Ricardo bajó la cabeza. Sus grandes manos se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. «No tengo elección», dijo con amargura. «Le debo mucho.
Si no lo hago, no solo yo, sino también mi familia, correrá peligro. ¿Deuda? ¿Qué le debes? Pregunté sorprendida. Es una mujer despiadada, un demonio con piel de cordero. No puedes trabajar para ella. No lo entiendes, gritó Ricardo, para luego bajar la voz, un tono lleno de impotencia. Me salvó la vida una vez. En este mundo, una deuda de sangre se paga con sangre. No puedo desobedecerla. Me quedé helada. Así que entre ellos existía un vínculo tan complejo. Pero no podía rendirme. ¿Y la deuda con mi familia? La vida que mis padres te salvaron, ¿acaso no vale tanto como tu deuda de sangre con ella? Ricardo guardó silencio. Mis palabras habían dado en su punto más débil. Allí estaba, un hombre alto y corpulento como una montaña, pero en ese momento más frágil y quebradizo que nunca. Estaba atrapado entre dos deudas. Una por salvarle la vida, otra de sangre. De un lado, sus benefactores, del otro, su acreedora. Tenía que elegir, y su elección decidiría mi destino. Sabía que no podía forzarlo. Solo podía esperar que el último vestigio de conciencia, la humanidad del pequeño Ricardo de antaño, venciera al demonio que llevaba dentro. Ricardo, dije, con voz suave pero firme. No te obligo a elegir. Solo quiero que lo pienses bien. Si hoy me haces daño, quizás saldes tu deuda con ella, pero contraerás otra. Una deuda con tu propia conciencia. Y esa deuda te perseguirá el resto de tu vida. Dicho esto, solté su brazo. Dejé de suplicar, de llorar. Me di la vuelta y, cojeando, empecé a recoger las naranjas esparcidas por el suelo. Lo dejé solo con su tormento interior. Había hecho todo lo que podía. El resto dependía del destino. Caminé unos pasos, con el corazón en un puño. No me atreví a mirar atrás. Temía ver su mirada desesperada. O peor aún, la crueldad de una decisión ya tomada. Hermana Isabela. Su llamada a mis espaldas me hizo detenerme. Me giré lentamente. Ricardo estaba allí, se había quitado la gorra. Su pelo negro, corto, enmarcaba un rostro curtido pero resuelto. Me miró, y en sus ojos ya no había conflicto, sino determinación. No, no te haré daño, dijo, pronunciando cada palabra con firmeza. Pero tampoco puedo desobedecer a doña Sofía. Si yo no lo hago, ella enviará a otro. Y entonces no podré protegerte. Sentí como si me quitaran un peso de encima, pero sus siguientes palabras me sumieron en una nueva preocupación. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, desconcertada. Ricardo miró a su alrededor, se acercó y me susurró. Solo hay una manera. Tienes que morir. Montaremos un accidente que parezca real. Desaparecerás un tiempo. Solo cuando ella crea que estás muerta, se detendrá. Y durante ese tiempo, buscaré pruebas para hundirla. Me quedé atónita ante su audaz plan. Fingir mi muerte. Era una apuesta muy arriesgada, pero en esta situación era la única salida. ¿Pero cómo lo montaremos? Será muy peligroso. Confía en mí. Ricardo me miró con confianza. Sé cómo hacerlo, pero necesito ayuda. ¿Tienes a alguien de confianza? Alguien que pueda encargarse de todo después de que desaparezcas. Inmediatamente, un nombre apareció en mi mente. Lucas, mi único amigo íntimo de la universidad, un abogado brillante e inteligente. Hacía 3 años que no contactaba con él, desde que me casé, para no provocar los celos de Alejandro. Pero sabía que si se lo pedía, me ayudaría sin dudarlo. Sí, asentí. Tengo un amigo, es abogado. Perfecto, dijo Ricardo. Esta noche a las 8, en el Café El Rincón, al final de la calle Z. Ven con tu amigo y lo planearemos todo en detalle. Ahora vuelve a casa y actúa con normalidad. No dejes que sospeche nada. Del resto me encargo yo. Dicho esto, Ricardo se subió rápidamente al camión y desapareció entre el denso tráfico. Me quedé allí, viendo cómo se alejaba su vehículo, con un torbellino de emociones en mi interior. La puerta del infierno acababa de cerrarse, pero otra, llena de incertidumbre y peligro, se estaba abriendo. En esta partida a vida o muerte, ya no era un peón, sino una jugadora, y estaba decidida a ganar. Al volver del mercado, mi corazón estaba apesadumbrado, pero también albergaba un rayo de esperanza. El plan de Ricardo era una locura arriesgada, pero en ese momento era mi única vía de escape. Lo primero que tenía que hacer era contactar con Lucas. 3 años, un periodo no muy largo pero suficiente para cambiar muchas cosas. ¿Se acordaría de mí? ¿Estaría dispuesto a ponerse en peligro para ayudarme? Armándome de valor, marqué el número de Lucas, que todavía guardaba en un rincón de mi agenda. El tono de llamada sonó, cada pitido una eternidad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Diga? Una voz masculina, grave y familiar, respondió al otro lado. Era él. Lucas, soy yo,
Isabela, dije vacilante. Hubo un silencio de unos segundos. Pude oírle tomar una profunda bocanada de aire. ¿Isabela? ¿Eres tú, Isabela? Dios mío. ¿Dónde has estado estos 3 años? ¿Sabes lo preocupado que he estado? La voz de Lucas estaba llena de sorpresa, mezclada con reproche y alegría. Supe que seguía siendo mi buen amigo. Lo siento, Lucas, es una larga historia. Ahora tengo un problema muy grande. Necesito tu ayuda. ¿Qué problema? ¿Ese marido tuyo te está haciendo la vida imposible? Ya te lo dije. Ese tipo no me daba buena espina. ¿Dónde estás? Voy ahora mismo. El entusiasmo de Lucas me hizo llorar. En un momento en que el mundo entero me había dado la espalda, todavía había alguien dispuesto a apoyarme incondicionalmente. Ahogada por la emoción, le conté todo a Lucas. Desde las humillaciones de mi suegra y la cobardía de mi marido, hasta el cruel complot de asesinato de doña Sofía y el plan de fingir mi muerte que Ricardo y yo acabábamos de trazar. Lucas escuchó en silencio, sin interrumpirme. Su silencio me preocupó un poco. Quizás mi plan era demasiado descabellado, quizás pensaría que me había vuelto loca. Cuando terminé de contarle, Lucas permaneció en silencio un rato más, y luego suspiró, un suspiro cargado de pesadumbre. Isabela. Siento no haber estado a tu lado antes. ¿Crees que este plan es factible? Pregunté nerviosa. Factible, respondió Lucas. Su voz se había vuelto seria y afilada, la de un abogado. Es una locura, pero en esta situación es la única manera de darle la vuelta a la tortilla. Doña Sofía es una zorra vieja. Para luchar contra ella, no se pueden usar métodos convencionales. Tenemos que hacerle creer que estás muerta. Solo entonces bajará la guardia. ¿Y Ricardo? Él es nuestro as en la manga. El análisis de Lucas me tranquilizó enormemente. Entonces, esta noche a las 8 en el Café El Rincón, al final de la calle Z, ¿vienes conmigo? ¿Nos reuniremos con Ricardo para planificar los detalles? Claro. Quédate en casa y no salgas. A las 7:30 pasaré a recogerte. Deja que yo me encargue de todo. La llamada terminó y sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Con Lucas a mi lado, ya no me sentía sola. No éramos dos, éramos un equipo. Durante toda la tarde, intenté mantener la compostura, limpiando la casa y cocinando como de costumbre. No quería que doña Sofía sospechara nada. Ella permanecía en su habitación, sin saber que la presa a la que estaba a punto de atacar ya había tendido otra trampa para ella. A las 7:30 en punto, Lucas llegó en coche a la esquina. Con la excusa de salir a comprar algo, me subí rápidamente a su coche. Al reencontrarme con Lucas después de 3 años, vi que había cambiado mucho. Estaba más maduro, más elegante, pero su mirada seguía siendo tan cálida y preocupada como siempre. Estás muy delgada, fue lo primero que me dijo. Solo pude sonreír con tristeza. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Llegamos al Café El Rincón, un pequeño local escondido en un callejón tranquilo. Ricardo ya nos esperaba en un rincón apartado. Llevaba una chaqueta negra y una gorra, y su aspecto seguía siendo frío y distante. Al vernos, se levantó y nos saludó con un leve asentimiento. Lucas le estrechó la mano, un apretón firme y lleno de significado entre dos hombres. Hola, soy Lucas, el abogado de Isabela. Ricardo se presentó también. Llamadme Ricardo. Nos sentamos, el ambiente era algo tenso. Lucas fue directo al grano. Ricardo, Isabela me lo ha contado todo. Tu plan es audaz, pero también muy arriesgado. Tenemos que calcular cada paso con mucho cuidado. Ricardo asintió, con expresión seria. Lo sé. Por eso necesito la ayuda de un abogado como tú. Yo solo soy bueno con las manos, pero de papeles y asuntos legales no entiendo nada. Y así comenzó la planificación detallada. Bajo la luz amarillenta del café, 3 personas de mundos completamente diferentes, una esposa acorralada, un matón agradecido y un abogado brillante, trazaron juntos un guión perfecto hasta el más mínimo detalle. Primero, la escena, dijo Ricardo con su voz grave y ronca. Mañana a las 9 en punto, hermana Isabela, irás al mercado como de costumbre. Yo conduciré el camión, pero no chocaré de frente. Rozaré con fuerza la parte trasera de tu moto, haciendo que te caigas. He preparado una bolsa de sangre de cerdo. Se romperá y creará una escena falsa muy realista. Es demasiado peligroso, dije preocupada. ¿Y si calculas mal? Tranquila, hermana, aseguró Ricardo. Llevo años en esto. Sé cómo controlar la fuerza del impacto. Solo sufrirás rasguños leves. Lo importante es que actúes bien, que grites, que finjas un dolor extremo. Después del accidente, alguien llamará a una ambulancia. Lucas continuó. Este es el punto clave.
No podemos permitir que Isabela vaya a un hospital público. La información se filtraría de inmediato. He contactado con una pequeña clínica privada donde tengo conocidos. Su ambulancia llegará primero a la escena y se llevarán a Isabela con la excusa de una atención de urgencia. ¿Pero cómo engañaremos a la policía de tráfico?, pregunté. De eso me encargo yo, dijo Ricardo. Tengo mis trucos para entretenerlos unos 15 minutos, tiempo suficiente para que la ambulancia se lleve a la hermana. Al llegar a la clínica, continuó Lucas, el médico informará de que Isabela ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave y no ha sobrevivido. Expedirán un certificado de defunción. Obviamente será falso, pero servirá para engañar a doña Sofía al principio. El cuerpo será trasladado a la morgue, y ahí es donde Ricardo tendrá que volver a actuar. Ricardo asintió. Me haré pasar por un familiar para reclamar el cuerpo. Con los contactos de doña Sofía, no será difícil. Diré que quiero llevarte a tu pueblo para enterrarte, sin molestar más a la familia política. Llevaré un ataúd vacío. Y tú, hermana Isabela, saldrás del hospital por la salida de emergencia, y mi gente te llevará a un lugar seguro. ¿A dónde?, pregunté. A un viejo apartamento en las afueras, respondió Lucas. Ya lo he preparado todo. Es un lugar discreto, nadie se dará cuenta. Te quedarás allí un tiempo, sin contactar con nadie, excepto conmigo y con Ricardo. El plan se trazó meticulosamente, sin fisuras. Desde la creación de la escena falsa, el engaño a la policía, la falsificación del certificado de defunción, hasta mi huida, todo se calculó a la perfección. Escuchaba, a la vez asustada y admirada. Aquellos dos hombres, uno con la mente fría de un abogado y el otro con la experiencia callejera de un matón, al unirse, habían creado un plan inimaginable. En cuanto a doña Sofía, dijo Ricardo, con un brillo acerado en la mirada, después de tu muerte, seguro que estará exultante. Y cuando una persona está más feliz, es cuando más baja la guardia. Ese será el momento de actuar. ¿Actuar cómo? La chantajearemos. Lucas sonrió, una sonrisa misteriosa. Fingiremos ser alguien que conoce la verdad sobre el accidente, que grabó un vídeo de ella pagándole a Ricardo. Le pediremos una gran suma de dinero. Seguro que no llamará a la policía y tendrá que ir sola al punto de encuentro. Y ese punto de encuentro será su juicio final. Al oír esto, me estremecí. Este plan era aún más retorcido de lo que había imaginado, pero no tenía otra opción. Doña Sofía me había empujado a esto. Ya no era la dócil Isabela de antes. Era una persona luchando por su vida, y en esta lucha no había lugar para la piedad. La reunión terminó y nos fuimos. Antes de despedirnos, Ricardo me miró y dijo una frase. Hermana Isabela, mañana confía en mí. Le debo la vida a tu familia, y esta vez pienso pagarla. Sus palabras me conmovieron profundamente. Supe que no solo tenía un amigo, sino también un hermano dispuesto a protegerme. Esa noche volví al chalet. Mi corazón ya no albergaba miedo, sino una fría determinación. El drama a vida o muerte estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para el papel más importante de mi vida. ¿Saldría todo según lo planeado? ¿Cómo reaccionaría mi marido, Alejandro, al enterarse de mi muerte? El amanecer del día siguiente no fue como los demás. La luz del sol no traía calidez, sino una extraña frialdad. Desperté no con miedo, sino con una calma aterradora. Como un soldado antes de la batalla, todas mis emociones estaban contenidas. Solo quedaba una concentración absoluta. Me miré en el espejo. La mujer que veía tenía ojeras por la falta de sueño, pero su mirada era brillante y decidida. Hoy moriría, y hoy mismo renacería. Seguí mi rutina como si estuviera programada. Preparé el desayuno, planché la ropa de Alejandro. Él salió, con su habitual expresión de cansancio y distancia. No tenía ni idea de que este podría ser el último desayuno que le preparaba. Tampoco sabía que la esposa de la que estaba harto estaba a punto de desaparecer de su vida para siempre. ¿Vas al mercado hoy también?, preguntó Alejandro despreocupadamente mientras desayunaba. Su pregunta me sobresaltó, pero recuperé la calma rápidamente. Sí, no queda comida en casa, respondí con naturalidad. Bueno, ten cuidado, dijo, y se levantó, cogió su maletín y se fue a trabajar, sin un abrazo, sin un beso de despedida. Nuestros 3 años de matrimonio terminaban con una frase tan fría como esa. Observé su espalda mientras se alejaba, con una mezcla de sentimientos en mi interior. Había dolor, decepción, pero también una sensación de liberación. A las 9 en punto, cogí la cesta y saqué mi vieja moto del garaje. Llevaba ropa sencilla y el casco bien abrochado. Respiré hondo, sintiendo por última vez el aire fresco de la mañana madrileña. Luego arranqué y me dirigí hacia la calle X, el camino que me llevaría al infierno y también a mi renacimiento.
Conduje despacio, con el corazón a mil. Miré por el retrovisor y lo vi. El camión de Ricardo me seguía sigilosamente, manteniendo una distancia prudencial. Todo iba según el guión. Al girar en la calle X, una calle bastante tranquila a esa hora, supe que había llegado el momento. Apreté el manillar, las palmas de mis manos empapadas en sudor. Crash. Un impacto violento nos lanzó a mí y a la moto hacia adelante. Salí disparada y caí en la carretera. Mi cabeza daba vueltas. Todo el mundo parecía girar. La moto quedó destrozada a unos metros, con una rueda todavía girando. Yacía sobre el asfalto caliente, sintiendo un dolor agudo en el hombro y la rodilla. Pero no podía desmayarme. Tenía que estar consciente. Tenía que actuar. ¡Ay, socorro, ayúdenme! Gemí con voz débil. Un líquido caliente y de olor metálico empezó a manar de mi espalda. Era la bolsa de sangre de cerdo que Ricardo había preparado. Se había roto, creando un charco de sangre a mi alrededor. La escena era espantosa. Algunos transeúntes gritaron horrorizados al verlo. Se arremolinaron a mi alrededor. «Dios mío, un accidente. Llamen a una ambulancia. Pobre chica, está sangrando mucho». Se oían murmullos por todas partes. Ricardo bajó del camión. Su rostro mostraba pánico y miedo. Actuaba muy bien. Corrió hacia mí, se arrodilló y dijo con voz temblorosa: «Señorita, ¿está usted bien?» Yo no quería. Es que me fallaron los frenos. La gente lo miraba con indignación. ¿Que le fallaron los frenos? Si iba a toda velocidad. Llame a una ambulancia. No se quede ahí parado. Todo se desarrollaba según lo planeado. En medio del caos, una ambulancia privada apareció a toda velocidad. La sirena sonaba estridente. 2 sanitarios de bata blanca saltaron rápidamente con una camilla. Eran los hombres de Lucas. ¡Abran paso, abran paso! ¡Déjennos trabajar! Apartaron a la multitud con profesionalidad. Me hicieron una primera cura y me colocaron rápidamente en la camilla. Paciente con politraumatismos, posible traumatismo cráneoencefálico, pérdida de sangre importante. Hay que llevarla al hospital más cercano de inmediato, dijo uno de ellos en voz alta. Luego me subieron a la ambulancia y cerraron la puerta de un portazo. La ambulancia volvió a encender la sirena y se marchó a toda velocidad, dejando atrás la escena del accidente y las miradas atónitas de la gente. Cuando la ambulancia se hubo alejado lo suficiente, fuera de la vista de todos, el sanitario que iba a mi lado me quitó el collarín y me ayudó a sentarme. «Señora Isabela, ¿se encuentra bien?», preguntó preocupado. «Estoy bien. Solo unos rasguños», respondí aliviada. «Gracias». «De nada, señora. Es nuestro trabajo. El señor Lucas nos lo ha explicado todo». La ambulancia no se dirigió al hospital, sino que giró en un callejón y se detuvo frente a un viejo almacén. La puerta se abrió. Lucas y Ricardo ya estaban esperando. «Isabela, ¿estás bien?», corrió Lucas hacia mí, examinándome de arriba abajo, preocupado. «Estoy bien», le tranquilicé. Ricardo también se acercó, todavía con gesto tenso. «¿Todo bien en el lugar del accidente?», preguntó Lucas. «Todo bien», asintió Ricardo. «La policía de tráfico ha llegado, pero los he entretenido con un par de trucos. No sospecharán nada. Ahora tengo que volver para terminar mi papel de conductor culpable». «Ten cuidado», le advertí. Ricardo me miró, asintió levemente y se fue. «¿Y tú? Entra y cámbiate de ropa», dijo Lucas, señalando un conjunto de ropa limpia que había preparado. «Luego, mi gente te llevará a un lugar seguro. Recuerda bien, a partir de ahora, Isabela está muerta. Tienes que vivir con otra identidad y no aparecer bajo ningún concepto». Asentí. Seguí a una mujer al interior del almacén. Cuando volví a salir, era otra persona. Mi pelo largo estaba oculto bajo una gorra y llevaba ropa de hombre ancha. La mujer me condujo por otra salida hasta una moto que esperaba. La moto arrancó y me llevó en la noche hacia un mundo completamente desconocido. Mientras tanto, en la clínica privada que Lucas había organizado, se desarrollaba otra escena. El médico informó a la policía de que, debido a la gravedad de las heridas, Isabela no había sobrevivido. Se emitió el certificado de defunción. La noticia de mi muerte llegó rápidamente a la familia. No puedo imaginar la reacción de Alejandro y doña Sofía al enterarse. Doña Sofía, seguro que se sentiría exultante. Su sueño de deshacerse de mí se había hecho realidad. ¿Y Alejandro? ¿Sentiría algún dolor? ¿O también suspiraría aliviado por haberse librado de una carga? ¿Dolor? ¿Culpa tardía? ¿O alegría por ser libre? ¿Cuál sería su reacción al enfrentarse a la muerte de la esposa a la que acababa de abandonar? En el despacho del director de la inmobiliaria Prosperidad, Alejandro estaba sentado, petrificado, en su silla de cuero de alta gama. El teléfono seguía sobre la mesa.
pero la llamada del hospital había terminado hacía varios minutos. Lamentamos informarle de que la paciente Isabela, su esposa, no ha sobrevivido a las graves heridas sufridas en el accidente. Cada palabra del médico resonaba en su cabeza, fría y cruel. Muerta. Isabela estaba muerta. No podía creerlo. Hacía solo unas horas. Ella estaba allí, afanada en la cocina preparándole el desayuno. Hacía solo unas horas. Lo miraba con tristeza y decepción. Y ahora, ya no estaba. Una sensación de vacío aterrador se apoderó de Alejandro. No lloró. Simplemente se quedó allí, inmóvil, con la mirada perdida. No sabía qué sentía. Tristeza, remordimiento o un estupor paralizante. La puerta del despacho se abrió de golpe. Doña Sofía entró corriendo. Su rostro mostraba conmoción, pero en el fondo de sus ojos brillaba una alegría mal disimulada. Alejandro, me he enterado. La chica. ¿Es verdad que ha tenido un accidente? Pobrecita, qué mala suerte tiene. Corrió hacia Alejandro, lo abrazó por los hombros, fingiendo consolarlo, pero las lágrimas que rodaban por sus mejillas parecían falsas. Alejandro no dijo nada, apartó suavemente la mano de su madre, se levantó y se acercó a la ventana, observando el ajetreado tráfico de abajo. Necesitaba aire, sentía el pecho oprimido. Mamá, no digas nada más. Quiero estar solo. Su voz era ronca. Doña Sofía se quedó perpleja ante la frialdad de su hijo, pero rápidamente recuperó su expresión de dolor. Sé que estás muy triste, hijo. A mí también me duele mucho. Al fin y al cabo, era mi nuera. Pero no te dejes abatir. Y cuida tu salud. Yo me encargaré del funeral. Eres el pilar de esta empresa. No puedes derrumbarte ahora. Dicho esto, se fue, con una sonrisa de satisfacción apenas esbozada en sus labios. El plan había sido un éxito rotundo. La espina que tenía clavada por fin había sido arrancada. A partir de ahora, su hijo sería libre. Podría casarse con una mujer de buena familia que impulsara su carrera. Al día siguiente, se celebró un pequeño funeral. Según las palabras de Ricardo, que se hizo pasar por un primo de Isabela venido del pueblo, la familia quería llevársela para enterrarla según sus costumbres. Doña Sofía y Alejandro, por supuesto, no se opusieron. Solo querían que todo terminara cuanto antes. Alejandro estaba de pie ante el ataúd vacío, vestido con un traje negro, el rostro inexpresivo. No derramó ni una lágrima. La gente a su alrededor susurraba. Algunos decían que era un hombre sin corazón, que su esposa acababa de morir y no mostraba dolor. Otros pensaban que estaba tan conmocionado que no podía llorar. Solo Alejandro sabía que no podía llorar porque su interior era un torbellino de emociones contradictorias. Sentía culpa, remordimiento, recordaba sus palabras crueles, su silencio cobarde cuando su madre la humilló. Si no la hubiera tratado así, quizás no habría muerto de una forma tan trágica. Pero junto a la culpa, también sentía una sensación de liberación. Sí, liberación. Ya no tendría que enfrentarse a su mirada triste cada día. Ya no tendría que vivir dividido entre su madre y su esposa. Era libre. La muerte de Isabela, aunque dolorosa, le abría un nuevo camino, un futuro que su madre ya le había trazado. Después del funeral, la vida de Alejandro pareció no cambiar. Seguía yendo a trabajar, asistiendo a eventos sociales, solo que el chalet se sentía más vacío y frío. Ya no había nadie esperándolo por la noche, nadie preparándole comidas calientes. A veces, en el silencio de la noche, la llamaba inconscientemente. «Isabela, tráeme un vaso de agua». Y entonces se daba cuenta de que ella ya no estaba. Doña Sofía, por el contrario, estaba radiante. Empezó a reorganizar la casa, a deshacerse de todas mis cosas, como si quisiera borrar cualquier rastro de mi existencia. Incluso comenzó una campaña para encontrarle una nueva esposa a Alejandro. Alejandro, la hija del presidente del grupo inmobiliario Morales, se llama Valeria. Es guapa y muy inteligente. Este fin de semana he organizado una cita. Deberías conocerla. Mamá, mi mujer acaba de morir, se quejó Alejandro. ¿Y qué? Lo interrumpió doña Sofía. Los muertos están. Los vivos tienen que seguir viviendo. No puedes estar así para siempre. Tienes que pensar en tu carrera, en tu futuro. Valeria será un gran apoyo para ti. Presionado por su madre, Alejandro acabó aceptando la cita. No sentía nada por esa chica, pero tampoco se opuso. Se dejó manejar por su madre como una marioneta. Su vida transcurría en un vacío de apatía y culpa. Hasta que una noche, mientras estaba solo en su despacho, intentando ahogar sus penas en el trabajo, vio algo brillante bajo la mesa. Se agachó a recogerlo. Era un botón, con forma de margarita blanca. Lo reconoció al instante. Era del pijama que tanto le gustaba a Isabela.
Seguramente se le había caído sin que ella se diera cuenta. Apretó el botón en su mano. Un recuerdo le vino a la mente. Una noche, él trabajaba hasta tarde. Isabela le trajo un vaso de leche caliente. Llevaba ese pijama con las margaritas. Sonrió, una sonrisa dulce y cálida. «Has trabajado mucho. Bebe un poco de leche para entrar en calor». Recordó haberle gritado. «¡Qué pesada eres! Estoy ocupado, no me molestes». Ella dejó el vaso en silencio y se fue. Su espalda se veía tan solitaria. Ahora, al recordarlo, se daba cuenta de lo cruel que había sido. Abrió el cajón de la mesa para guardar el botón, pero se detuvo. Dentro, junto a los documentos, había una pequeña caja de madera. La abrió con curiosidad. Dentro había un diario y una prueba de embarazo con 2 rayas. Alejandro se quedó helado. 2 rayas. Eso significaba. Significaba que Isabela estaba embarazada. Cogió el diario temblando. Era el diario de ella. Nunca supo que tuviera la costumbre de escribir un diario. Pasó las páginas. La cuidada caligrafía de ella apareció. Día, mes, año. Hoy me he enterado de que estoy embarazada. Estoy tan feliz. No sé cómo decírselo a Alejandro. Está muy ocupado con el trabajo. ¿Se alegrará de la noticia? Día, mes, año. Todavía no me he atrevido a decírselo a Alejandro. A mi suegra parece que no le caigo bien. Si se entera de que estoy embarazada, ¿aceptará al bebé? Día, mes, año. He decidido guardar el secreto un tiempo. Esperaré a que el trabajo de Alejandro se estabilice para contárselo. Pequeño, crece sano. Mamá te protegerá. A medida que leía, sus manos temblaban sin control. Iba a ser padre, tenía un hijo, pero no lo sabía. Y ahora, tanto su esposa como su hijo se habían ido para siempre. Un dolor y un remordimiento insoportables le oprimieron el corazón. ¿Qué había hecho? Había contribuido a la muerte de su esposa y de su hijo nonato. Hundió la cara en la mesa. Por primera vez desde la muerte de Isabela, lloró, un llanto ahogado, tardío y amargo. Pero no sabía que, en algún lugar, la esposa que creía muerta, lo observaba todo en silencio. Su trágico drama no había hecho más que empezar, y el precio que él y su madre tendrían que pagar sería mucho más alto. ¿Haría la verdad sobre el bebé que Alejandro despertara? ¿O solo lo hundiría más en el fango de la mentira y la culpa? En el viejo apartamento de las afueras, sentada frente a la pantalla del portátil, observaba cada movimiento de Alejandro a través de la microcámara que había instalado secretamente en su despacho hacía tiempo. Lo vi llorar. Vi el dolor y el remordimiento tardío en su rostro. Pero mi corazón no se inmutó. ¿De qué servían ahora sus lágrimas? ¿Podían devolverle la vida a mi hijo? ¿Podían borrar el daño que él y su madre me habían causado? No. Ya era demasiado tarde. Llora como un desgraciado, comentó Lucas a mi lado, sorbiendo su café con un tono de burla. Típico de los hombres débiles. Solo valoran lo que pierden. Apagué la pantalla. No hablemos más de él. ¿Cómo va nuestro plan? Todo está listo. Lucas dejó la taza. Su expresión se volvió seria. Ricardo ha reunido suficiente información sobre los negocios turbios de Doña Sofía. Y yo he redactado la primera carta de chantaje. El cebo está preparado. Solo falta que el pez gordo muerda el anzuelo. Al día siguiente, un sobre sin remitente fue colocado discretamente en la puerta del chalet de Doña Sofía. Dentro había una tarjeta de memoria y una nota escrita a mano con letra torpe. «Mira esto y sabrás. Si quieres seguir tranquila, no llames a la policía». Doña Sofía, intrigada, insertó la tarjeta en el ordenador. En la pantalla apareció un vídeo corto, borroso y tembloroso, grabado desde lejos. Era la escena de ella reuniéndose con Ricardo en un café desierto, entregándole un fajo de billetes. El sonido no era claro, pero las imágenes eran innegables. El rostro de Doña Sofía cambió de color. Sacó la tarjeta temblando, con el corazón a 1000. ¿Quién? ¿Quién ha grabado esto? ¿Acaso ese tal Ricardo me ha traicionado? ¿O un tercero me ha estado siguiendo? Miles de preguntas se agolpaban en su mente. Justo en ese momento, su teléfono sonó con la notificación de un nuevo mensaje. Era de un número desconocido. «Sé lo que has hecho. El accidente de tu nuera no fue casualidad. Tengo todas las pruebas. Si no quieres que todo salga a la luz, que tu hijo se arruine y que tú te pudras en la cárcel, prepara 200.000 euros. Mañana por la noche, a las 10 en punto, ven sola con el dinero al viejo matadero de las afueras. Recuerda, sola. Si veo a la policía, mañana este vídeo estará en todos los periódicos». Doña Sofía leyó el mensaje, temblando de ira y miedo. 200.000 euros. No era una cantidad pequeña, pero comparada con el honor de la familia, con el futuro de su hijo, no era nada. ¿Quién era este tipo que se atrevía a chantajearla? Apretó los dientes, barajando cientos de planes.
Llamar a la policía, no, demasiado arriesgado. El tipo lo había dejado claro. Contratar a matones, tampoco. Y si se volvían contra ella, sería peor. Finalmente, decidió encargarse ella misma. ¿Quién era ella? Era doña Sofía. Una mujer que llevaba décadas moviéndose en el mundo de los negocios, no había nada que no pudiera resolver. Pensó que el chantajista sería un don nadie, que se atrevía con ella por ser mujer. Iría a la cita, pero no para entregar el dinero. Le daría una lección a ese tipo. La noche siguiente, doña Sofía sacó una gran cantidad de dinero del banco, pero solo cogió 50.000 euros de verdad. El resto lo rellenó con billetes falsos, dejando solo una fina capa de billetes reales por encima. Lo metió todo en un maletín negro. Además, escondió una pequeña navaja y un spray de pimienta en su bolso. Estaba preparada para un enfrentamiento. Condujo sola hasta el viejo matadero de las afueras, siguiendo la dirección del mensaje. El camino de tierra estaba lleno de baches, flanqueado por campos desiertos. La luz de los faros iluminaba la niebla nocturna, creando una atmósfera fantasmagórica. El viejo matadero apareció ante ella como un monstruo gigante dormido en la oscuridad. Las paredes de ladrillo desconchadas, el techo de chapa oxidado y un olor a sangre y muerte flotando en el aire la hicieron estremecer. Pero su arrogancia y confianza superaron el miedo. Cogió el maletín, bajó del coche y entró directamente. La pesada puerta de hierro chirrió de forma espeluznante y se cerró de golpe tras ella. Dentro estaba oscuro. Solo unos débiles rayos de luna se filtraban por los agujeros del techo. Doña Sofía encendió la linterna del móvil y barrió la estancia. Ganchos de hierro colgaban del techo. Mesas de despiece de piedra fría y charcos de agua oscura en el suelo. No sabía si de lluvia o de sangre vieja. El aire húmedo, frío y metálico, le revolvió el estómago. ¿Hay alguien aquí?, dijo en voz alta, intentando sonar firme. He traído el dinero. Sal a por él. Solo el silencio y el eco de su propia voz le respondieron. Empezó a sentirse inquieta. ¿Y si era una trampa? Retrocedió para salir, pero la puerta de hierro estaba cerrada con llave desde fuera. Aterrorizada, golpeó la puerta con fuerza. «Abrid la puerta. ¿Qué cabrón me está haciendo esto? Abrid». Pero fue inútil. La puerta no se movió. Justo en ese momento, una risa maníaca y escalofriante resonó desde un rincón oscuro del matadero. ¿Ya has llegado? ¡Qué valiente! Doña Sofía se sobresaltó, se giró y apuntó la linterna hacia el sonido. Una figura emergió lentamente. Era alto y corpulento. Vestía un delantal de cuero manchado de oscuro. En su mano empuñaba un cuchillo de carnicero, brillante bajo la luz de la linterna. Su rostro estaba medio oculto por la sombra, pero su sonrisa era inconfundible. Una sonrisa malvada, psicópata y mortal. No era un simple chantajista, era un carnicero de verdad. Doña Sofía se quedó paralizada, temblando de miedo. La navaja y el spray de pimienta que había preparado parecían ahora ridículos e inútiles frente al cuchillo reluciente y el cuerpo imponente del hombre que tenía delante. «¿Tú? ¿Quién eres?», tartamudeó. El carnicero no respondió. Se lamió los labios. Levantó el cuchillo a la altura de su cara, admirando su filo. «Tu piel parece suave», dijo con una voz áspera y espeluznante. «Seguro que es más fácil de cortar que la de un cerdo». Doña Sofía soltó un grito ahogado, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Había caído en una trampa perfecta. Y esa noche, ella no era la cazadora, sino la presa. Doña Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El olor a moho y a sangre del matadero le revolvía el estómago, pero el miedo era aún más abrumador que el asco físico. El hombre que tenía delante no parecía un chantajista, sino un demonio salido del infierno. Sus ojos, bajo la gorra, brillaban con una locura demencial. Su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes amarillentos y un colmillo afilado. No miraba el maletín lleno de dinero que ella aferraba contra su pecho. La miraba a ella, con una mirada evaluadora, como un carnicero examinando a un cerdo gordo antes de matarlo. El dinero aquí está». Doña Sofía empujó el maletín hacia adelante, con la voz quebrada. «Son 200.000 euros. Cógelo y déjame ir». El carnicero se echó a reír, una risa gutural y espeluznante que resonó en el silencio del matadero. «¿Dinero? No quiero dinero. Quiero otra cosa». Se acercó lentamente, deslizando el cuchillo sobre la mesa de piedra, produciendo un chirrido agudo que le puso la piel de gallina. Gritó y retrocedió, pegada a la pared fría. «¿Qué? ¿Qué quieres? No te acerques». ¿Qué quiero?» El carnicero se detuvo, ladeando la cabeza con falsa reflexión. «Veamos. Tu carne debe ser tierna y grasa, ¿verdad? Seguro que mucho más sabrosa que la de cerdo. Tus huesos».
Los puedo moler para hacer comida para peces. ¿Y tu piel? Tu piel daría para un bonito tambor. Cada palabra era un martillazo en el espíritu ya tenso de doña Sofía. Nunca había experimentado un terror semejante. Era una mujer poderosa, acostumbrada a dar órdenes, a usar el dinero para resolverlo todo. Pero frente a este loco, su dinero y su poder no significaban nada. ¡Estás loco!, gritó desesperada. ¿No sabes quién soy? Si me tocas un pelo, mi hijo no te lo perdonará. ¿Tu hijo? El carnicero volvió a reír. ¿Ese niñato débil? Si no pudo proteger a su propia mujer, ¿cómo va a protegerte a ti? Ah, y hablando de su mujer. Dio un paso más, apuntando el cuchillo a la cara de doña Sofía. Tú la mandaste matar, ¿verdad? ¿Creías que podías engañar a todo el mundo? Doña Sofía se quedó helada. Él lo sabía. ¿Cómo era posible? ¿Acaso era un hombre de Ricardo? ¿O era el propio Ricardo? No, imposible. Ricardo era un matón de poca monta. ¿Cómo iba a tener el valor de enfrentarse a ella así? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿No sé de qué hablas? Intentó negarlo, pero su voz temblorosa la delató. ¿No lo sabes? El carnicero acercó el cuchillo a su cuello. La hoja fría rozando su piel la hizo temblar. Pues deja que te refresque la memoria. El camión. El accidente. Tu pobre nuera. ¿Cuánto pagaste por su vida? ¿50,000? ¿100,000? ¿O es que crees que la vida humana es tan barata? Doña Sofía ya no pudo decir nada más. El miedo le había atenazado la garganta. Se dio cuenta de que el hombre que tenía delante no era un simple chantajista. Lo sabía todo. No había venido por dinero. Había venido a cobrar una deuda de sangre. Mientras tanto, en otro lugar, Alejandro se ahogaba en alcohol. Desde que encontró el diario y la prueba de embarazo de Isabela, vivía atormentado por la culpa. No se atrevía a contarle la verdad a su madre. Temía su ira. Temía admitir que su propia cobardía había contribuido a la muerte de su mujer y su hijo. Se refugió en el alcohol para olvidar. Bebía hasta emborracharse, hasta que su mente se nublaba. Pero cuanto más bebía, más clara se volvía la imagen de Isabela. Su dulce sonrisa, su mirada triste, las palabras de su diario. Todo se clavaba en su alma, torturándolo sin descanso. Alejandro, vámonos a casa. Estás muy borracho, le dijo un amigo. Alejandro apartó la mano de su amigo y apuró la copa. Déjame, quiero beber. Soy un cabrón. Mi mujer está muerta y mi hijo también. Todo es por mi culpa, gritó, y hundió la cara en la mesa, llorando como un niño. Sus amigos lo miraron con lástima, sin entender qué pasaba, pensando que simplemente estaba afligido por la pérdida de su esposa. Borracho, Alejandro condujo a casa dando tumbos. El lujoso coche se tambaleaba por la carretera, a punto de provocar un accidente varias veces. Al llegar al frío chalet, se desplomó en el sofá, el mismo donde Isabela se había acurrucado aquella fatídica noche. Cerró los ojos, intentando escapar de la realidad en el sueño, pero un olor familiar en el aire lo sobresaltó. Era el perfume de su madre, doña Sofía. Pero algo era extraño. El olor era muy intenso, como si acabara de llegar. ¿Qué hora es? Alejandro miró el reloj. Casi las 11 de la noche. ¿A dónde había ido su madre a esas horas? Una vaga sospecha se abrió paso en su mente ebria. Recordó la extraña actitud de su madre el día de la muerte de Isabela. Parecía afligida, pero no derramó ni una lágrima. Se apresuró a organizar el funeral, a deshacerse de las cosas de Isabela, como si quisiera borrarlo todo cuanto antes, y la insistencia en que conociera a otras chicas. ¿Qué madre haría eso cuando su nuera acaba de morir? Cuanto más pensaba, más sentía que algo no encajaba. Se levantó y subió tambaleándose las escaleras. Iba a preguntarle a su madre, pero su habitación estaba vacía. La buscó por toda la casa, pero no la encontró. Su coche seguía en el garaje. ¿Cómo se había ido? Alejandro volvió al salón, un poco más despejado. Miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron en la papelera de la esquina. Dentro había un sobre blanco roto por la mitad. Curioso, lo cogió. Unió los dos trozos. Era un sobre vacío. Nada especial. Pero al darle la vuelta, vio las marcas de unas letras. Alguien había escrito en otro papel encima del sobre. Alejandro entrecerró los ojos, intentando leer las tenues marcas. Viejo matadero. Afueras. ¿Viejo matadero? ¿Qué hacía su madre allí a medianoche? Una sensación de inquietud se apoderó de él. Cogió el teléfono para llamar a su madre, pero se detuvo. Vio un mensaje no leído de un número desconocido. Lo había recibido hacía horas, pero borracho no se había dado cuenta. Abrió el mensaje.
Si quieres saber la verdad sobre la muerte de tu mujer y salvar a tu madre, ven al viejo matadero de las afueras. Pero recuerda, no llames a la policía, porque tú tampoco estás limpio, hijo desagradecido. Alejandro sintió como si una corriente eléctrica lo recorriera. ¿La verdad sobre la muerte de Isabela? ¿Salvar a su madre? ¿Y por qué decía que no estaba limpio? Miles de preguntas lo asaltaron. No había tiempo para pensar. Alejandro salió corriendo de casa, se subió al coche y condujo a toda velocidad hacia las afueras. No sabía qué le esperaba. Solo sabía que tenía que ir, que tenía que descubrir la verdad, por muy cruel que fuera. Doña Sofía nunca había sentido la muerte tan cerca. La hoja fría del cuchillo seguía pegada a su cuello. Un ligero movimiento del carnicero y le cortaría la yugular. El olor a sangre y a sudor agrio del hombre le revolvía el estómago. Toda la arrogancia y el poder que había construido a lo largo de su vida se desmoronaban ante esta brutalidad primitiva. Ahora solo era una mujer débil, temblando a la espera del juicio. «Habla», gruñó el carnicero, su aliento golpeándole la cara. «¿Cómo la mataste? ¿Cuánto le pagaste a Ricardo?» Yo no sé nada», balbuceó doña Sofía, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. Seguía intentando negarlo, en una última y patética muestra de resistencia. «¿No lo sabes?» El carnicero sonrió con desdén. Retiró el cuchillo. Doña Sofía suspiró aliviada, pensando que se había salvado. Pero no, el infierno acababa de empezar. No la mató de inmediato. Quería jugar con su presa. Quería que experimentara el terror absoluto, una tortura mental peor que la muerte física. Se dio la vuelta y se dirigió a una mesa de piedra. Dejó el cuchillo y cogió una cheira, comenzando a afilarlo. Keng, ket, keng, ket. El sonido del metal rozándose resonaba de forma regular, aguda y obsesiva en el silencio del matadero. Mientras afilaba, murmuraba para sí, pero lo suficientemente alto para que doña Sofía lo oyera. Hay que afilarlo bien. Que la hoja esté dulce. Así, al cortar, no se desgarra. La carne queda mejor. Doña Sofía se dejó caer al suelo, tapándose la cabeza con las manos, intentando no escuchar esas palabras horribles. Pero el sonido de la cheira se colaba en sus oídos, taladrando su mente. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero todas las puertas estaban cerradas. Estaba atrapada, encerrada con un demonio. El carnicero terminó de afilar. Levantó el cuchillo, examinándolo a la tenue luz de la luna, satisfecho. Luego se dirigió a un rincón oscuro y sacó algo de allí. Era el cadáver de un animal desollado, probablemente un cerdo. Lo arrojó sobre la mesa de despiece. ¡Plaf! El ruido sordo hizo que doña Sofía se sobresaltara. Comenzó su trabajo, manejando el cuchillo con una destreza brutal, separando la carne, partiendo los huesos, el sonido del cuchillo contra el hueso, el sonido de la carne siendo cortada, la sangre fresca brotando y goteando al suelo. Doña Sofía cerró los ojos con fuerza, tapándose los oídos, pero los sonidos y el olor a sangre invadían sus sentidos. Sentía náuseas, la cabeza le daba vueltas, le parecía que el carnicero no estaba despiezando un cerdo, sino a ella misma. Mientras trabajaba, le hablaba como si fueran viejos amigos. ¿Sabe? En este oficio lo más importante es ser decidido. Un solo corte y ya está. Si te andas con rodeos, el animal sufre y la carne no sabe igual. Se detuvo, se volvió para mirarla, con una sonrisa aún más diabólica. Como usted, fue muy decidida con su nuera. Un camión y se acabó. Limpio y rápido. Tengo que aprender de usted. ¡Cállate! ¡Cállate!, gritó doña Sofía al borde de la locura. Su espíritu estaba al límite. Te daré dinero, mucho dinero, lo que quieras, pero déjame en paz. ¿Dinero? El carnicero volvió a reír. Ya te lo he dicho, no quiero dinero. Lo que quiero es tu confesión. Cuéntamelo. ¿Cómo planeaste su asesinato? Con todo detalle. Si me gusta la historia, quizás te dé una muerte más suave. Volvió a su trabajo. Esta vez cogió una sierra de mano y empezó a cortar los huesos más grandes. El sonido de la sierra era aún más espeluznante que el del cuchillo. Doña Sofía no pudo soportarlo más. Se arrastró por el suelo hasta los pies del carnicero. Se lo suplico. Le ruego que me perdone. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. ¿Te equivocaste? Se detuvo y la miró con interés. ¿En qué te equivocaste? Yo. No debí tratarla mal. No debí obligarla a divorciarse, balbuceó. ¿Solo eso?, frunció el ceño, insatisfecho. ¿Y tu crimen de asesinato? ¿Piensas ocultarlo? Levantó la sierra ensangrentada frente a la cara de doña Sofía. Quizás si te corto la lengua, confieses. No, lo contaré todo. Aterrorizada, doña Sofía lo confesó todo. Contó cómo llamó a Ricardo, cuánto le ofreció,
cómo planificó cada detalle. Lo contó entre lágrimas, temblando sin control. Estaba completamente rota, sin rastro de su antigua arrogancia. El carnicero escuchaba asintiendo satisfecho. Cuando doña Sofía terminó, se levantó y se lavó las manos ensangrentadas en un barril de agua. «Bien, has sido sincera», dijo, su voz ya menos demencial. «¿Y ahora? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Te corto en 100 pedazos o te dejo aquí para que te coman las ratas?» Doña Sofía yacía en el suelo, sin fuerzas para suplicar. Solo podía llorar desesperadamente. Sabía que esa noche no saldría de allí. Mientras tanto, el coche de Alejandro volaba por la carretera desierta. No dejaba de llamar a su madre, pero el teléfono estaba apagado. También llamó al número desconocido, pero sin éxito. La inquietud y el miedo crecían en su interior. Seguía el GPS que el desconocido le había enviado a un lugar remoto de las afueras. Recordaba el mensaje. «La verdad sobre la muerte de tu mujer. Tú tampoco estás limpio». Esas palabras lo atormentaban. ¿Acaso la muerte de Isabela no fue un accidente? ¿Estaba su madre involucrada? ¿Y por qué decía que él no estaba limpio? ¿Qué había hecho mal? Aparte de tratar mal a Isabela, de callar mientras la humillaban. ¿Era eso un pecado? El coche finalmente llegó. Alejandro se detuvo frente a un edificio abandonado que parecía un viejo matadero. El corazón le latía con fuerza. Bajó del coche, sintiendo el aire frío y el olor a podrido. Vio una gran puerta de hierro cerrada. «¡Mamá! ¿Estás ahí?», gritó. Nadie respondió. Con toda la valentía que pudo reunir, cogió una barra de hierro y forzó la cerradura oxidada. La puerta se entreabrió lentamente, liberando una ráfaga de aire helado y un olor a sangre aún más intenso que casi lo hizo vomitar. Encendió la linterna del móvil y entró de puntillas. La escena que vio ante él lo perseguiría por el resto de su vida. Cuando Alejandro cruzó la oxidada puerta de hierro, su mundo se detuvo. La débil luz de la linterna de su móvil proyectó un tembloroso haz de luz a través del espacio húmedo y sucio del matadero. Pero esa luz fue suficiente para que viera una escena que lo atormentaría por el resto de su vida. Su madre, doña Sofía, la mujer que siempre aparecía con un aire de lujo y poder, ahora estaba acurrucada en un rincón sucio, patética. Su caro vestido de seda estaba arrugado y manchado de barro y algo indefinido. Su elegante moño estaba deshecho, con mechones de pelo pegados a su rostro cubierto de lágrimas y pánico. Sus ojos, abiertos de par en par, estaban vacíos, sin vida, como los de una persona que ha perdido la razón. Ya no era una reina. Parecía una mendiga, una bestia acorralada que había perdido por completo la cordura. «¿Mamá?», exclamó Alejandro con la voz rota. Intentó correr hacia ella, pero se detuvo en seco. En el centro de la sala, bajo el único haz de luz, se encontraba un hombre. El carnicero, o más bien, Ricardo. Ya no llevaba el delantal de cuero ensangrentado. Vestía ropa negra e impecable. No sostenía ningún cuchillo ni sonreía de forma maníaca. Simplemente estaba allí, de brazos cruzados, con un rostro frío y sereno. Su calma era más aterradora que su locura anterior. «Tú, ¿qué le has hecho a mi madre?», rugió Alejandro. El miedo inicial fue rápidamente reemplazado por la ira de un hijo que ve a su madre humillada. Se abalanzó sobre Ricardo, con el puño en alto. Ricardo no se movió para esquivarlo. Simplemente inclinó la cabeza, levantó una mano y detuvo el golpe de Alejandro con facilidad. La mano de Ricardo era como una tenaza de acero, apretando la muñeca de Alejandro hasta hacerle daño. «Tranquilo, niño rico», dijo Ricardo, con una voz monótona y sin emoción. «No le he hecho nada. Al menos, no físicamente. Deberías agradecerme que no la haya convertido en lo que ella pretendía hacer con tu mujer». «¿Mi mujer?». Alejandro se quedó helado. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Todavía no lo entiendes?». Ricardo esbozó una sonrisa burlona. Señaló con la cabeza a doña Sofía. «Pregúntale a tu madre. Pregúntale si el accidente de tu mujer fue casualidad. Pregúntale cuánto me pagó para quitarle la vida». Alejandro se giró para mirar a su madre. Al oír esas palabras, doña Sofía se sobresaltó y negó con la cabeza como una loca. «No, no es verdad. Este hombre miente. Alejandro, me está calumniando. No le creas». Pero sus ojos aterrorizados y su voz estridente la delataron. Alejandro no era tonto. Ató cabos. El extraño comportamiento de su madre, el diario de Isabela, y ahora, las palabras de este hombre. Una verdad espantosa, una verdad que nunca se había atrevido a imaginar, se estaba revelando ante él. Dejó caer los brazos y retrocedió unos pasos, tambaleándose. «¿Mamá? ¿Es verdad?», preguntó con voz temblorosa, casi suplicante, esperando que todo fuera un error. «¿Es verdad que tú la mataste?». Doña Sofía no respondió. Se limitó a hundir la cara y a llorar desconsoladamente. Su silencio fue la respuesta más contundente.
El mundo de Alejandro se vino abajo. La madre a la que siempre había respetado, a la que siempre había obedecido ciegamente, era una asesina. Y la víctima no era otra que su esposa, la madre de su hijo nonato. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, mamá?, gritó Alejandro. Su grito resonó en el matadero, un lamento lleno de desesperación. ¿Qué mal te había hecho? ¿Por qué fuiste tan cruel? Por ti, levantó la cabeza doña Sofía, gritando a su vez con la voz rota. Todo lo que hice fue por ti. Esa chica no te merecía. Era una carga, un obstáculo en tu carrera. Solo quería lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Alejandro se echó a reír, una risa histérica y llena de lágrimas. Matas a mi mujer, a mi hijo, y dices que es por mi bien. Tú no eres mi madre, eres un demonio. Se sentía abrumado por el dolor y la cruda realidad. No sabía qué hacer, en quién creer. Miró a su madre con odio, luego a Ricardo con duda. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Por qué sabes todo esto? ¿Por qué me ayudas? Ricardo lo miró con una pizca de lástima. ¿Quién soy yo no importa? Lo que importa es que alguien quería que supieras la verdad, que vieras con tus propios ojos la verdadera cara de la madre a la que siempre adoraste. ¿Quién? ¿Quién te lo dijo?, insistió Alejandro. Justo en ese momento, desde la profunda oscuridad del matadero, una figura emergió lentamente. La luz de la luna que se filtraba por una rendija del techo la iluminó, creando un halo fantasmal. Llevaba un vestido blanco inmaculado. Su largo cabello caía sobre sus hombros. Su rostro era delicado y hermoso, pero su mirada era fría y distante. Fui yo. La voz clara y familiar resonó. Alejandro se quedó paralizado. Su cuerpo se congeló. Se frotó los ojos, incapaz de creer lo que veía. Pensó que estaba soñando o que había muerto y estaba en el infierno. Isabela. ¡Isabela!, balbuceó, con la voz de un sonámbulo. No. No puede ser. Tú estás muerta. La persona que tenía delante era Isabela, de carne y hueso. No estaba muerta, había regresado. Había regresado de entre los muertos para juzgarlos a todos. Así es, sonrió Isabela, una sonrisa triste. La Isabela que conocías, tu esposa dócil y sumisa, está muerta. Murió en el accidente que tu madre planeó. La persona que tienes delante ahora es otra, alguien que ha vuelto para reclamar justicia. Alejandro se tambaleó, su mente daba vueltas. Isabela estaba viva, su esposa estaba viva. Una alegría frenética lo invadió, pero fue seguida por un miedo aún mayor. Si estaba viva, ¿qué significaba todo esto? El accidente, la muerte, y esta escena en el matadero. ¿Acaso todo había sido planeado por ella? Tú. Me has engañado. La miró Alejandro, con los ojos llenos de confusión. ¿Por qué lo has hecho? ¿Engañarte? Isabela sonrió con amargura. Comparado con que tu madre contratara a alguien para matarme, este pequeño engaño mío no es nada. Lo hice para que vieras, Alejandro, para que vieras la verdadera cara de la madre a la que siempre defendiste, para que vieras cómo tu silencio y tu cobardía casi nos matan a mí y a tu hijo. Las palabras tu hijo fueron otro puñal en el corazón de Alejandro. Se arrodilló en el suelo frío y sucio. Ya no se atrevía a mirar a Isabela a los ojos. Lo había entendido todo. Él no era una víctima. Era uno de los culpables que la habían empujado a esto. Lo siento. Sollozó. Isabela, lo siento. Sé que me equivoqué. Isabela lo miró. Su expresión impasible. ¿De qué sirve ahora tu disculpa? No me debes una disculpa a mí, Alejandro. Se la debes a nuestro hijo nonato. Se volvió hacia doña Sofía, que seguía catatónica en el rincón. Y usted, doña Sofía. La función ha terminado. Es hora de que pague por sus crímenes. Justo al terminar de hablar, la puerta de hierro del matadero se abrió de nuevo. Esta vez no era Alejandro, sino Lucas, acompañado de 2 policías uniformados. Todo había sido planeado a la perfección. La trampa se había cerrado, y la bestia finalmente había sido capturada. La aparición de la policía puso fin a cualquier negación. Al verlos, el rostro ya ausente de doña Sofía se llenó de pánico. Intentó levantarse y huir, pero sus piernas no le respondían. Lucas se acercó y le entregó un teléfono a uno de los agentes. Agentes. Esta es la grabación de la confesión completa de doña Sofía sobre la planificación de un accidente para cometer un asesinato. La víctima, la señora Isabela, sobrevivió milagrosamente y está aquí como testigo. El agente tomó el teléfono y miró a doña Sofía con severidad. Doña Sofía queda detenida como sospechosa de conspiración para cometer asesinato. Acompáñenos a la comisaría. No, no iré. Suéltenme, gritó doña Sofía, forcejeando como un animal herido. Alejandro, sálvame.
Hijo, ayuda a tu madre. Se giró hacia Alejandro con ojos suplicantes, pero él permaneció inmóvil como una estatua. ¿Qué podía hacer? ¿Salvar a su madre? Una madre que había matado a su nuera y a su nieto. No podía. Su conciencia no se lo permitía. Los dos agentes se acercaron y le pusieron las esposas. El clic metálico de las esposas sonó seco y frío. Era el sonido de la justicia. Se llevaron a doña Sofía. Ella no dejaba de gritar, insultando a Isabela. «¡Víbora! Me has tendido una trampa. No te lo perdonaré. Tú y tu familia lo pagaréis». La observé en silencio mientras desaparecía tras la puerta. No sentía la euforia de la victoria, solo un profundo cansancio y vacío. La venganza había terminado, pero ¿sanarían alguna vez las heridas de mi corazón? Cuando el coche de policía se fue, en el matadero solo quedábamos Alejandro, Lucas, Ricardo y yo. El silencio volvió a instalarse, pesado e incómodo. Alejandro seguía arrodillado en el suelo, con la cabeza gacha. Lucas se acercó y me puso una mano en el hombro, consolándome. «Todo ha terminado, Isabela. Lo has hecho muy bien». Asentí y me giré hacia Ricardo. «Gracias, Ricardo». Ricardo se rascó la cabeza, algo avergonzado. «No ha sido nada, hermana. Solo he hecho lo que debía. He pagado la deuda que tenía con tu familia». «¿Y ahora qué vas a hacer?», le pregunté. «Ahora que doña Sofía está detenida, ya no te amenazará». «No lo sé», suspiró Ricardo. «Quizás vuelva al pueblo y busque un trabajo honrado para empezar de nuevo. Estoy harto de esta vida». «Eso sería estupendo», sonreí. «Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela». Ricardo asintió y luego miró a Alejandro, arrodillado en el suelo. Le dirigió una mirada compleja, una mezcla de desprecio y lástima. «Cuídala bien», le dijo a Alejandro, y luego se dio la vuelta y se marchó en silencio, desapareciendo en la noche. Ahora solo quedábamos tres. Lucas me miró a mí y luego a Alejandro. Comprendió que esto era un asunto entre nosotros. «Te espero fuera», me dijo en voz baja, y también salió del matadero, dejándonos a solas. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos me miraron. «Isabela, yo», balbuceó sin saber qué decir. Lo miré. Al hombre que una vez amé con todo mi corazón. Su rostro seguía siendo atractivo, pero ahora reflejaba dolor, culpa y arrepentimiento. Sabía que él también era una víctima de su propia debilidad y ambición. Pero esa compasión no era suficiente para borrar el daño que había causado. «Levántate», dije con voz serena. «Todo ha terminado». «No», negó Alejandro con la cabeza. Se arrastró hasta mis pies y se aferró a ellos. «No ha terminado». «Isabela, me equivoqué. De verdad que lo sé. Por favor, perdóname. ¿Podemos empezar de nuevo? Te juro que nunca más te haré sufrir. Te protegeré, te compensaré a ti y a nuestro hijo». «¿Mi hijo?», sonreí con amargura. «¿Todavía te atreves a mencionar a nuestro hijo? Cuando tu madre planeaba matarlo a él, ¿dónde estabas? Cuando me humillaban, cuando me maltrataban, ¿qué hiciste?» «Callaste, Alejandro. Tu silencio fue el cuchillo más afilado. Mató mi amor, mató la confianza que tenía en ti. Lo sé, soy un cobarde». Golpeó el suelo con el puño. «Pero te quiero, Isabela. De verdad que te quiero. Es solo que la ambición me cegó. Tu madre me manipuló. Por favor, dame una oportunidad para enmendar mis errores. Haré lo que sea. Solo vuelve conmigo». Me miró con ojos esperanzados, pero yo solo negué con la cabeza. «Alejandro, entre nosotros ya no hay vuelta atrás. Lo que se rompe no se puede arreglar. Puedes pegarlo, pero las grietas siempre estarán ahí, recordándonos el dolor». Con suavidad aparté sus manos. «Levántate y vive una buena vida. Es lo mejor que puedes hacer ahora. Tómalo como una lección muy cara. No dejes que la debilidad y la ambición arruinen tu vida otra vez». Dicho esto, me di la vuelta y me marché. No miré atrás. Sabía que si veía su mirada desesperada podría flaquear, y no me permitiría ser débil ni una vez más. Salí del matadero y respiré hondo el aire fresco de la noche. El cielo estaba lleno de estrellas, brillante e inmenso. Un nuevo futuro, una nueva vida me esperaba. Ya no sería Isabela, la esposa de Alejandro. Sería yo misma, una mujer libre, fuerte e independiente. La noche de terror había terminado. El tiempo pasó volando. 1 año, 2 años. La sentencia de doña Sofía fue cadena perpetua. La empresa de Alejandro quebró y tuvo que empezar de cero. Yo, con la ayuda de Lucas, abrí una pequeña librería café, cumpliendo mi sueño de toda la vida. El local se hizo popular rápidamente, convirtiéndose en un rincón de paz en medio del bullicio de Madrid.
Encontré la felicidad en mi trabajo, en mi independencia y autonomía. Me transformé en una versión mejor de mí misma, fuerte y segura. Una tarde de lluvia, Alejandro apareció en el local. Estaba más delgado y envejecido, sin el aire de éxito de antaño. Se sentó en silencio en un rincón, pidió un café solo y me observó trabajar. No vino a suplicar, solo a verme, a asegurarse de que estaba bien. Nos convertimos en amigos de una manera especial, sin vernos a menudo, solo con algún mensaje ocasional. Ya no había amor, ni odio, solo la serenidad de dos personas que habían superado juntas una tormenta. 3 años después, nos reencontramos en la boda de Lucas. «Hoy estás preciosa», me dijo con una sonrisa amable. Yo también sonreí, una sonrisa sincera. «Gracias. Tú también, tienes mejor aspecto». Nos quedamos en la orilla del mar, viendo el atardecer. Isabela. Sé que no tengo ningún derecho, pero quería preguntarte, ¿podríamos empezar de nuevo como amigos? Lo miré a los ojos. Ya no había súplica, solo sinceridad. Había aprendido a perdonar, no por él, sino por mi propio pasado. De acuerdo, dije, podemos ser amigos. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Alejandro. Supe que no era el comienzo de un nuevo amor, sino el cierre perfecto de un pasado doloroso. Mi historia quizás no sea un cuento de hadas, pero al final encontré mi propia paz y felicidad. Una felicidad construida con mis propias manos y mi propia fuerza. Y ese es el final más hermoso de todos. Esta historia, que acaba de concluir, probablemente ha dejado ecos en la mente de cada uno de nosotros. Hemos viajado juntos a través de un torbellino de emociones. Desde la indignación por la maldad de doña Sofía, la decepción por la cobardía de Alejandro, hasta la satisfacción cuando se hizo justicia, y, finalmente, la paz cuando Isabela se encontró a sí misma. Pero más allá del drama, ¿qué lección podemos llevarnos a nuestras vidas? Quizás la lección más grande sea el valor del perdón. Pero no el perdón hacia los demás, sino el perdón hacia nuestro propio pasado. El odio es como beber veneno y esperar que el otro muera. Corroe el alma, erosiona la alegría y nos encierra en una cárcel de dolor. Isabela podría haber elegido vivir el resto de su vida con rencor, usando su éxito para atormentar a Alejandro, pero no lo hizo. Eligió soltar no porque Alejandro mereciera ser perdonado, sino porque ella merecía estar en paz. El momento en que aceptó ser su amiga no fue para reavivar un viejo amor, sino una declaración de que el pasado ya no tenía poder para herirla. Esa es la mayor victoria. La historia también es un profundo recordatorio de la fuerza interior y el valor propio, especialmente para las mujeres. La Isabela de los primeros años de matrimonio se había convertido en una sombra, viviendo para su marido y su familia política, olvidándose de sí misma. Sacrificó su carrera, su talento y sus sueños, solo para recibir desprecio y traición. El colapso de su matrimonio, aunque doloroso, fue una oportunidad para renacer. Tuvo que morir literalmente en su propio plan para poder vivir una vida completamente nueva. La verdadera felicidad no proviene de depender de un hombre o un matrimonio, sino de mantenerse firme sobre los propios pies, creando valor por una misma. La librería Café de Isabela no es solo un negocio, es un símbolo de independencia, de un alma que se ha reencontrado después de la tormenta. Y, por supuesto, no podemos olvidar la ley del karma, una ley que nunca falla. Doña Sofía, con su poder y su dinero, pensó que podía manipular el destino de los demás, sembrar el mal sin pagar las consecuencias. Pero al final fue su propia crueldad la que la encerró entre 4 paredes, perdiendo a su hijo y la obra de toda su vida. Alejandro, con su debilidad y ambición, eligió el silencio ante el mal, y el precio que pagó fue perder a su amada esposa, a su hijo nonato, y una vida de remordimiento. Por el contrario, Ricardo, a pesar de haberse desviado del camino, gracias a que conservó un ápice de gratitud, tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. La vida siempre es justa a su manera. La recompensa, o el castigo, puede llegar pronto o tarde, pero nunca falta. Finalmente está la lección sobre la elección. En sus momentos más oscuros, cuando Isabela fue acorralada, podría haber elegido rendirse, pero eligió luchar. Esa elección no solo le salvó la vida, sino que trajo justicia y le abrió un nuevo futuro. La vida de cada uno de nosotros es una serie de elecciones. No importa cuán duras sean las circunstancias, el poder de elegir nuestra actitud siempre está en nuestras manos. Elijamos siempre la fuerza, la bondad y el camino hacia la luz. A decir verdad, al escribir esta historia, el personaje que más me hizo reflexionar no fue Isabela o doña Sofía, sino Alejandro. Para mí, él representa un tipo de maldad muy común y aterradora, la maldad de la debilidad. La maldad de doña Sofía es evidente, es fácil odiarla.
Pero el silencio de Alejandro, su pasividad ante el dolor de su esposa, es el golpe mortal. Demuestra que su amor no era lo suficientemente grande para vencer su cobardía y su ambición. Sé que muchos desearían un final en el que Isabela y Alejandro volvieran a estar juntos, pero personalmente no lo creo así. El perdón de Isabela al final de la historia, en mi opinión, no es para darle una oportunidad a Alejandro, sino para liberarse a sí misma por completo. Que se conviertan en amigos es la cúspide de la madurez, cuando pueden mirar el pasado sin dolor. Creo que hay espejos que, una vez rotos, nunca pueden volver a ser como antes. En cuanto a Doña Sofía, construí este personaje no solo como una suegra malvada. Su crimen nace de un amor ciego y equivocado por su hijo. Pensaba que estaba haciendo lo mejor para él, pero de la peor manera posible. Eso no justifica su crimen, pero le da más profundidad al personaje. Su caída era inevitable, la ley del karma. Y Isabela, ella es el modelo en el que más quería centrarme. No es una heroína perfecta desde el principio. También fue débil, se sacrificó ciegamente. Pero fueron esos tropiezos los que la hicieron más fuerte. La escena de fingir su muerte y tender una trampa a su suegra es dramática, pero simboliza la necesidad de matar a su antiguo yo para renacer. La mayor victoria de Isabela no es cuando detienen a Doña Sofía, sino cuando abre su propia librería café. Es entonces cuando realmente se convierte en dueña de su vida. El personaje de Ricardo, el carnicero, es un punto de luz sobre la lealtad y la gratitud. Demuestra que incluso en los entornos más oscuros, la bondad puede existir. La elección de Ricardo cambió todo el curso de los acontecimientos, demostrando que un acto de bondad del pasado puede dar sus frutos en el futuro. La espantosa escena en el matadero, en realidad, quería que tuviera un significado simbólico. Es el lugar donde se expone la verdadera naturaleza carnicera de Doña Sofía, donde se entierra la hipocresía y donde la verdad renace. La escena, aunque espeluznante, era necesaria para llevar las emociones y la verdad a su punto álgido. Finalmente, quería que esta historia fuera más que una simple historia de venganza. Quería que fuera una historia de sanación. Sanación para Isabela y también un consuelo para todos aquellos que han sufrido una ruptura, recordándoles que después de la tormenta, siempre vuelve a salir el sol. Si les ha parecido esta historia interesante y significativa, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle a me gusta y dejar un comentario compartiendo sus pensamientos.